La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio. Y ya estamos en Madrid. Me olvidé decir que acá tenemos una temperatura de 22, 23 grados, con un día muy nublado. Es un día primaveral, pero feo. Nublado, amenazando con lluvia. Buenos días, Jorgito. ¿Cómo te va? ¿Cómo Hola, anda buenos Madrid? días. Buenos días. Por lo menos también día soleado, temperatura que estará en torno a los 10 grados, propia del invierno que ya realmente desde el punto de vista eh, meteorológico ha comenzado, y aunque todavía formalmente faltan unos días, ¿no? Así que, pero bueno, ya sabes, mientras haya sol, hay esperanza. Así es. Bueno, y hoy seguimos acá en la Argentina, eh, qué sé yo, desde las 7 de la mañana en el programa de Luis Delía, después en el nuestro, toda esta angustia que produce y la no confirmación definitiva de cuál es el acuerdo, cómo se firma, si se firma o no se firma con el Fondo Monetario Internacional. Y es muy interesante la propuesta que vos hacés para trabajar en el día de hoy, que vas a trabajar en el día de hoy, de la economía política argentina que viene, escenarios posibles para la década, no solo para lo que estamos viviendo ahora, y esta perspectiva es interesante escucharla. Adelante, Sí, Jorge. sí, porque evidentemente no sabemos, como señalás, los términos precisos del acuerdo, al que yo personalmente doy por hecho, en el sentido que el gobierno ha expresado y la oposición han expresado que no contemplan un escenario de no acuerdo. Otra cosa es en los términos que este se formalice, y me refiero incluso a que si realmente se firma o no se firma ya, o se busca un truco para hacer un puente, como hicieron con el Club de París. No olvidemos que en 2020, con el Club de París, entró realmente en default, pero se acordó de que, bueno, se daba un puente de tiempo, hablaron, para esperar el acuerdo con el FMI, y que se esperaba que fuese antes de marzo del 2022, y que entonces se cerraría con el Club de París. Pues digo esto porque todos los escenarios en este sentido son posibles, digamos, si se trata de cerrar. Pero yo creo que en el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que se hizo público el mismo día en el que estuvo el acto, el 10 de diciembre, que estuvo el acto, donde Alberto y Cristina hicieron una serie de referencias que a mí personalmente me dejan perplejo leyendo el acuerdo del fondo, porque un poco lo que le pedía Cristina a Alberto, y Alberto se comprometía, resulta que ya está firmado en ese acuerdo. Es decir, en lo que se ha avanzado del acuerdo, porque se van acordando cuestiones, quedan flecos, y todo eso es lo que se está seguramente ahora resolviendo. Los flecos, obviamente, serán exactamente los pagos, las fechas de pago y aspectos que en última instancia tienen importancia, pero lo central, que era una política digamos, de crecimiento, que sostenga la generación de divisas, que permitan el pago, pero que a su vez esto sea compatible con una inclusión social, pues ya está. Eso lo dice el informe del Fondo Monetario Internacional, lo dice claramente, de forma, digamos, literal, podría decir, pero que además tampoco es nuevo. Yo quiero recordar que desde que estamos en pandemia, y desde Lagarde a Georgieva, realmente el discurso del Fondo Monetario Internacional ha sido el de permitir, digamos, una políticas de inclusión incluso cuando hay que hacer ajustes. Es decir, parece contradictorio, pero en realidad no lo es, en la medida que cuando uno luego observa lo que aplican, es lo de siempre, ¿no? Es decir, vale, ajuste general, pero luego sí que vamos a permitir,
digamos, atención a las situaciones más extremas de pobreza, vamos a permitir digamos, las políticas en última instancia que contengan situaciones de emergencia. Es decir, lo que en última instancia yo siempre he señalado que estaba en el modelo neoliberal que se implantó con Pinochet. Es decir, Pinochet, digamos, hay que recordar que en Chile, digamos, la economía ya se quebró, la quebró la oposición desde la huelga de camioneros, el lockout, el boicot que se hizo contra Allende, y obviamente ya ahí Allende se le hizo muy difícil gestionar, que es una de las políticas que hacen de derribar gobiernos constitucionales, generarles una situación insostenible y luego a partir de eso decir, mira, qué mal que lo hacen. No es que lo hagan mal, es que les destruyeron la economía a base de una política de desestabilización. Bueno, digo esto porque evidentemente a veces la comparación con los datos de pobreza y de la situación económica de Chile al final del gobierno de Allende no es justa, porque ya le habían quebrado la espina. Y en ese sentido lo que sí digo es de que el pinochetismo generó mucha pobreza, generó una gran desigualdad sobre todo, pero lo que sí luego fue haciendo es atender a los más pobres, a la extrema pobreza, de manera tal de que los resultados estadísticos, por decirlo así, no fuesen tan malos. Y de hecho, cuando uno mira hoy los resultados en este aspecto de pobreza y demás de Chile, no son tan malos. Tan es así que Chile, desde hace ya varios años, ha desplazado a Argentina, que siempre estuvo primero en el ranking de desarrollo humano que realiza el PNUD de Naciones Unidas, donde históricamente Argentina era el número 1, después venían Chile y Uruguay. Ahora le adelanta Chile, pero claro, cuando uno lo corrige a ese índice por desigualdad, la cosa cambia. Según los años, hasta pueden favorecer, ponerlo por delante a Argentina. Pero bueno, eso en algún año. Ahora resulta que Argentina tiene una desigualdad también muy grande y por lo tanto hasta en este terreno pierde. De manera tal de que lo que quiero señalar es que la política del Fondo Monetario Internacional, esa política que habla de inclusividad, de inclusión social y, digamos, compatible con el crecimiento, en realidad es la misma. Luego de crecimiento, claro, crecimiento, ¿cómo no van a querer crecimiento? Necesitan cobrar. El problema es ese, ¿qué crecimiento? Por eso cuando definíamos el título de hoy de qué economía política tendrá Argentina en los próximos años, es para intentar reflexionar sobre precisamente los aspectos que tienen que ver con la producción, la distribución de la riqueza y por supuesto el consumo. Y entonces, ahí, ¿con qué nos encontramos? Que más allá de los flecos que se aten en el acuerdo, este acuerdo va a priorizar el pago de la deuda. El crecimiento es para pagar la deuda, no para que los argentinos vivan mejor. Es para pagar la deuda. Y sobre todo para pagar la deuda, digamos, con el fondo, pero también con el resto. No hay que olvidarse de que Argentina no es que deba, digamos, 60.000 o 44.000 millones al Fondo Monetario Internacional. Argentina le debe al mundo, digamos, o el Estado, le debe el equivalente prácticamente al PIB, unos 350.000 millones de dólares. Y en ese sentido, digamos, la acumulación de pagos que tiene, incluso en el mejor de los escenarios posibles, de lo que salga de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le va a significar una necesidad anual imposible de reunir, al menos al día de hoy. En el sentido de que solamente con el Fondo Monetario Internacional, si le difieren 4 años, como es lo que parece que le van a diferir, entre 2 o 4 años el comienzo de pagos, que sean los años de gracia, le quedarían a pagar hasta los 10 años algo así como 6.000 millones anuales. Esto significa, a esto hay que sumarle unos, según los años, porque sería creciente, pero en promedio 6.000, 7.000 millones anuales de lo acordado con los acreedores privados con legislación extranjera. Ahí ya simplemente tenemos Ya la gente se olvidó que ese acuerdo fue el año pasado, ¿no? Sí, claro.
pero que, con, se empieza a pagar ya directamente en 2023, bueno, poco, pero fuerte en 2024, y va a ir increciendo hasta llegar a unos pagos de 8.000 millones. Estamos hablando de 8.000 millones, 6.000 millones del fondo, son 14.000 millones. Resulta que a eso hay que sumarle lo del Club de París, hay que sumarle las otras deudas, las de bonos que tiene, porque Argentina ha emitido bonos. Y entonces, claro, estamos hablando de una cantidad de pagos. Bueno, uno puede decir, no, bueno, los bonos es lo menos malo, lo menos grave, lo menos acuciante, porque si el gobierno hace un acuerdo con el fondo, cosa que es posible, digamos, que ocurra, y lo que ocurre, lo que voy a decir, de que al fin y al cabo, pues cuando venzan esos bonos, probablemente puede emitir otros bonos para pagar los anteriores, ¿no? O sea, la deuda eterna, permanente, reproducible. Y en ese sentido, digamos, pero de todas maneras, no hay que descartar que, repito, en el contexto internacional haya dificultades incluso para eso, porque son en dólares o euros. Por lo tanto, tenemos que pensar que a esos 14.000 millones que decíamos, habrá que contemplar unos 2.000 millones, 3.000 millones de esto. Pero luego hay que contar también que hacen falta dólares para que los privados que deben 80.000 millones de dólares al exterior, 80.000 millones de dólares al exterior, también tengan dólares para pagar esas deudas, de las cuales hay que decir que hay una parte de esa deuda, unos 30.000 millones de las empresas privadas que deben al exterior, esto ya no es el Estado, pero que son, digamos, intrafirma y por lo tanto probablemente falsos créditos, que es una vía de fuga de capitales. Pero quiero decir, en todo caso, las necesidades en dólares de Argentina van a ser muy fuertes. A eso hay que sumarle la salida de beneficios, de rentas de las empresas, tanto los bancos como las empresas, grandes corporaciones, que obtienen beneficios en Argentina y los llevan al exterior. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, estamos hablando de unas necesidades anuales, por simplificar y por hacer un cálculo, digamos, a la baja, de unos 20.000 para arriba, 20.000 millones de dólares. ¿Cuál es el superávit? ¿Dónde son las fuentes de financiamiento de eso? Bueno, Argentina tiene un superávit comercial que es muy volátil. En concreto, en 2020 fue de casi 11.000 millones de dólares. 11.000. Estamos hablando ya de que la única vía por la que Argentina tiene un superávit en términos de dólares es la balanza comercial. 11.000 millones. Resulta que luego esos 11.000 millones versus los 20.000 y pico que acabo de escribir que son necesarios. ¿Cómo se cubre eso? Bueno, las inversiones. ¿Qué inversiones? Vaca muerta, pues la ilusión del hidrógeno verde, que ya sabemos aquí se ha tratado en salir por arriba, en qué medida eso sigue siendo una cosa que está muy verde y que tiene un montón de implicaciones. Luego la megaminería, y estamos hablando todas actividades extractivistas. En última instancia, en el caso de Vaca Muerta, ya también me he referido en otra columna, que Vaca Muerta, al fin y al cabo, gran parte de la producción, la mayor parte del crecimiento de la producción en los últimos tiempos es por parte de privados, que a su vez nos ocurre lo mismo que nos ocurre con el agro, que los privados se exportan y luego hay que rogarles, señores, liquiden divisas, pero luego las repatrian porque no tienen limitaciones, pero las repatrian para sus matrices. Es decir, estamos hablando de un escenario en donde la deuda va a ser un corset, sino, digamos, una horca permanente para Argentina. Y en este contexto, por lo tanto, la política económica del gobierno en este terreno, digamos, en el que se refiere al de las finanzas externas, va a ser permanentemente, gobierne quien gobierne, de estar gestionando un permanente, digamos, riesgo de cesación de pagos,
una permanente presión devaluatoria, porque claro, y ahí pasamos a otro terreno, porque decíamos que claro, esto es un problema de, digamos, obviamente, de dólares, de conseguir dólares. ¿Por qué? Porque el objetivo es pagar la deuda, el objetivo central es pagar la deuda. Y entonces en ese escenario resulta que, digamos, para que la cosa sea más atractiva para los inversores, para que sea atractiva para los inversores, hace falta devaluar muy mucho el peso, muy mucho el peso. Para decirlo de otra manera, revalorizar muy fuerte el dólar y el euro para que los extranjeros, los inversionistas europeos y estadounidenses en divisa consigan más por menos en Argentina. Si alguien viene a comprar con $1 millón un activo Argentina, si el peso está fuerte, pues resulta que le va a resultar caro. Si el peso se devalúa, esa cantidad, ese valor en pesos, se va a suponer menos en dólares o euros. Es decir, se van a llevar las ultimísimas joyas de la abuela que puedan quedar. Y en este sentido, digamos... Vos sabés que te interrumpo un cachito, estamos con Jorge Fonseca en Salir por Arriba, M740 Radio Rebelde. El diario Clarín, en un comentario de ayer, decía que eso es beneficioso, que el gobierno se va a beneficiar con eso, ¿no? Con ese intercambio por la devaluación, pero que en el último párrafo ponía un breve comentario que va a tener que afrontar algunas cuestiones sociales importantes, conflictos sociales importantes. Dejaba traslucir hasta el propio diario Clarín a la manera de provocación, no sé cómo, ¿no? Porque está claro. No. Es preparando el terreno para los Bullrich, en el sentido de que, bueno, hay que prepararse para reprimir, porque en última instancia esa es su perspectiva. Efectivamente, y vamos a eso porque, digamos, intento cerrar la idea. En el plano distributivo va a ser cada vez peor. Es decir, desde el punto de vista del salario, los salarios miserables que hoy existen, las jubilaciones miserables no se van a recuperar. Las recuperarán un 2%. ¿Pero de qué significa pasar de ganar 28.000 a 28.900? Es decir, estamos hablando de cosas absolutamente, digamos, insostenibles desde el punto de vista social, que es precisamente, como vos decís, lo que señalaba Clarín. Por lo tanto, el consumo va a estar muy resentido. Es más, los intentos que puedan hacer de incentivar la producción interna tienen otro problema que ya hemos mencionado, y es que la falta de eslabonamientos industriales hace que para aumentar la producción interna hay que aumentar las importaciones, sobre todo en los primeros tiempos, porque necesitas, para hacer el producto final de un auto, tenés que importar muchos componentes, y eso significa también divisas, y por lo tanto el superávit comercial puede convertirse en un déficit. Yo quiero recordar que el superávit más alto en los últimos por lo menos 20 años, superávit comercial más alto que se consiguió en Argentina, fue en el 2002, gracias a la brutal recesión que había. O sea, nos da una idea, ¿eh? La siguiente más alta en 2009, también en medio de la crisis. ¿Qué quiero decir? Los superávit altos están asociados a una destrucción del mercado interior, a una pobreza descomunal y por lo tanto a una situación social insostenible. De ahí de que efectivamente tiene razón Clarín, y como quisiera que pongas algo del tema que te he propuesto musical, quiero cerrar en la misma línea de Clarín, pero al revés. Es necesario que construyamos un sujeto político. Recién, off the record, conversaba con la querida Telma respecto a la cuestión de los papeles, de los liderazgos y demás. El siglo XXI no es un siglo para liderazgo, es decir, liderazgo individual. Los liderazgos tienen que ser colectivos, debe ser la organización. Vos decís siempre la organización, recordás siempre aquello de que solo la organización vence al tiempo. Y efectivamente, porque los líderes se mueren y además también los líderes se equivocan. Nadie es Dios. Y la única manera de que podamos en Argentina y en el mundo enfrentarnos a esta situación que tenemos ahora es construir una fuerza política que sea capaz de, digamos, de gobernarse a sí misma, que no necesite el líder, la líder que le diga, o la lideresa que le diga a qué es lo que tiene que hacer. Se tiene que decidir desde abajo. Los líderes, el papel que tienen que cumplir de ser el mejor representante, la mejor representante del pueblo.
y no el pueblo, digamos, un subordinado a las direcciones que diga el liderazgo. Ya hemos hablado aquí de la necesidad de hacer un cambio fundamental del país, un cambio que significa tener un proyecto social de largo plazo, que significa una transformación de la propiedad primero. Hace falta una reforma agraria, hace falta una reforma fiscal muy profunda. Algunas de estas cuestiones alguien puede decir son muy difíciles. Bueno, una alternativa a una reforma agraria es una fuerte imposición a la concentración de la propiedad de la tierra, una fuerte, digamos, imposición fiscal a la concentración general de la riqueza y utilizar esos recursos para tratar de precisamente cambiar la matriz productiva, para redistribuir el ingreso. Y por eso una reforma fiscal es una prioridad. Por una cuestión de tiempo, me gustaría, te digo, sé que estamos a la hora del cierre, no sé exactamente cuántos minutos nos quedan, pero sí que me gustaría que para despedirnos pongas un poco el tema que te he propuesto, No te salves, de un querido amigo, Luis Aleso, porque en última instancia el tema, la música es de él, pero el tema es de Benedetti y que nos invita a implicarnos. Y ese es el sentido de ese tema y el sentido también de mi reflexión hoy, que no es una reflexión de derrota, de que nos gana el FMI, no, es una batalla y en todo caso la lucha continúa y nosotros que estamos despidiéndonos por lo menos de temporada en este programa, no hoy, creo que nos queda por lo menos la semana que viene. Nos queda uno la semana que viene, Jorgito. Nos queda el martes que viene. Pero sí que quiero invitar a eso, a la organización con un programa que tiene que ser de transformación, de soberanía, que tiene que ser también muy plural. Aquí, en Argentina, creo que el peronismo, el radicalismo, como etiquetas, creo que no contribuyen a la unidad de los trabajadores. Tenemos mucho más que ver, muchos que no se definen como peronistas o como radicales, ni como marxistas, o que se definen de cualquiera de esas tres cosas, pero que tienen como objetivo la transformación social, que muchos que se definen como peronistas y que parecen enfrentados a los del PRO, pero sin embargo son iguales que ellos, y a la hora de la verdad, como Pichetto u otros, son capaces de cambiarse la camiseta sin ningún prurito. Por lo tanto, construyamos una fuerza basada en la fuerza de los trabajadores, una fuerza que efectivamente el liderazgo sea de los trabajadores que evidentemente son los que sostienen el país. No hay otra fuente de riqueza más que el trabajo, lo dijeron Adam Smith, Ricardo y Marx. En esto estuvieron de acuerdo a pesar de las diferencias en todo lo demás, de manera que necesitamos construir eso. Si te parece... Nos vamos con No te salve, Fonseca. Hasta la semana que viene. De Luis hasta Aleso la semana que viene. Y Mario Un abrazo. Adelante, Carlitos. Inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma.